En nombre de Mater Fátima, en nombre también del querido padre Héctor Ramírez y de toda la Academia Cor Immaculatum Mariae, le damos la más cordial bienvenida a la Madre Clara de Cristo Rey, que es la Madre Superiora de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús de España. La Bueno, Madre María Clara es una religiosa joven, pero con una gran experiencia, y nos quiere acompañar en este curso que hemos denominado La Infancia Espiritual, sobre la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Estamos muy contentos de que las hermanas nos acompañen en los dos cursos que van a dar. Ellas van a dar este curso, la madre va a dar este curso, y el día viernes van a acompañarnos también con el curso de los misterios del Santo Rosario. Querida hermana, querida madre, le damos las gracias por su tiempo, por su generosidad en la entrega, y fundamentalmente comprometer nuestra oración con usted, por todas las hermanas del monasterio y por las vocaciones religiosas que el Señor quiera suscitar para su comunidad. Muchísimas gracias y quedamos a la espera de sus enseñanzas. Avisamos a todos que estas clases van a quedar grabadas y posteriormente van a ser subidas al canal Cor Immaculatum Mariae con posteridad, ¿verdad? Al término de la clase que la hermana nos va a dar, va a haber un espacio para preguntas y respuestas referidas al tema que la madre va a exponer en el día de hoy. Muchísimas gracias, madre, y nos quedamos con usted. bueno, muchas gracias, Leandro. Si no se escucha bien o pasa algo, ya me decís. Bueno, pues nada, pues vamos a comenzar y vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a rezar ahora una Ave María, pues para pedirle a la Virgen que ella interceda y nos ayude a que nuestros oídos estén abiertos para lo que el Señor nos quiera decir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues comenzamos este curso que, bueno, le hemos puesto por título Infancia Espiritual, pues porque trata un poco de la espiritualidad de Santa Teresita, y no solamente, vamos, sino tanto de la espiritualidad que ella vivió, sino de su legado espiritual para los demás, ¿no? Un caminito que es como realmente ella lo titula y habla siempre, y que lo dijo pues como un legado espiritual para todos los demás, para todos nosotros. Y bueno, lo primero yo creo que hay que decir era quién era Santa Teresita, porque a lo mejor todos los que estáis ahora conectados lo sabéis, pero bueno, yo no me voy a explayar mucho en esto, pero así por encima unas pinceladas. Bueno, sabéis que Santa Teresita era una monja carmelita descalza, que murió cuando tenía 24 años, entró con 15 años al Carmelo y murió con 24, o sea, estuvo 9 años en el Carmelo. De esos 9, nunca salió fuera. Y bueno, y ella nació a finales del siglo XIX en Francia, en un lugar en Normandía, en Arizón, y ella, bueno, pues como en aquel momento, pues tenía una educación como muy sencilla. O sea, es verdad que ella era de la burguesía francesa, pero bueno, tampoco es que tuviera una educación como muy esmerada. O sea, ella, pues me imagino yo, ¿no? Que le enseñarían pues a leer, a escribir, un poco de cultura, a bordar, a pintar, o sea, cosas como más así. Pero así probablemente de conocimientos teológicos no tenía, ni se lo enseñaron, ni luego en el Carmelo tampoco. O sea, ella lo que tenía era pues una piedad muy fuerte y luego venía de una familia profundamente cristiana, eso sí que es verdad, sus padres eran profundamente cristianos, eran pues santos, unos santos, un santo varón y una santa mujer. Y bueno, ella entra en el Carmelo, es importante decir esto, pues con pocos conocimientos en cuanto a la teología, ¿no? Cuando ya decimos que ha dejado un legado espiritual,
no es propiamente porque supiera mucho y hubiera hecho un estudio, sino que esto nos muestra pues que ella fue una obra maestra de la gracia. O sea, realmente su caminito, pues como ya lo menciona, fue una inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Ella, de hecho, su forma de escribir y de hablar es como, no sé, como muchas veces infantil, ¿no? Se puede decir, un poco cursi, empalagosa. Y bueno, es verdad que era propio de su época, porque en aquel momento, en el siglo XIX, en Francia, la cultura era como así también, ¿no? Y ella pues, era hija de su tiempo, y entonces eso es lo que vive. Pero también es verdad que ella no solamente era parte de su cultura, sino que ella en su espiritualidad, pues como la sencillez, la transparencia hacen parte de este caminito, pues ella también usa ese lenguaje para que muchos lo puedan entender. De hecho, yo, es una opinión personal mía, pero yo me doy cuenta que la gente que es como muy erudita y que sabe mucho y como que tiene, pues que todo lo quiere razonar, claro, cuando lee a Santa Teresita directamente le cuesta mucho porque Santa Teresita usa ejemplos como muy, pues en algún momento como medio infantiles, ¿no? Entonces para una persona que pues ya como muy erudita la lee y no logra trascender, se queda como en esos ejemplos. Yo he conocido gente, pero bueno, pues que es así como muy estudiosa o sabe mucho de teología y les cuesta mucho porque no logran entender la profundidad que hay ahí. Y muchas veces a personas que razonan así tanto y pues, quizás sin tanto conocimiento, más que leerla ella directamente de primeras, tienen que leer pues un autor que explique su espiritualidad, ¿no? Eso recomendado para todo el mundo porque hay un montón de autores y hay un montón de libros que explican la espiritualidad de Santa Teresita y lo hacen súper bien, ¿no? Y logran pues demostrarte la profundidad que ella tenía en ejemplos muy sencillos. Y bueno, pues Santa Teresita es declarada doctora de la Iglesia precisamente por esto que vamos a ver, porque este curso no se basa tanto en saber pues, quién era Teresita o cómo vivió su itinerario espiritual, sino, o su vida en el Carmelo, yo qué sé, sino que lo que queremos en este curso tratar pues, es el caminito, ¿no? El camino espiritual que ella dejó para los demás y por el cual pues, la Iglesia lo ha corroborado y la ha titulado como doctora de la Iglesia, ¿no? Entonces, este caminito, este curso se trata de eso, de estudiar un poco el caminito espiritual que ella dejó, ¿no? Y que nos dejó a todos. Y que la Iglesia ha confirmado, pues, que es un camino en el que, yendo por ese sendero, se puede llegar a la santidad, ¿no? Y que fue novedoso en su momento, y por algo la declararon doctora de la Iglesia, porque era algo que, bueno, pues era un matiz que en la Iglesia sí que estaba, pero no como ella lo plantea. Y bueno, este caminito, bueno, primero hay que decir que como esto viene del Espíritu Santo, porque lo que hemos dicho, ella no era pues ni teóloga ni tenía grandes conocimientos, era muy inteligente, eso sí que es cierto, pero ella no tenía grandes conocimientos como pues para basarse en una teología. O sea, este caminito fue inspirado por el Espíritu Santo. Ella fue dócil a esa gracia que el Espíritu Santo le daba y este caminito ella empezó a caminar por él por medio de intuiciones, ¿no? O sea, ella iba caminando poco a poco y de hecho en algunos momentos tenía dudas, ¿no? Tenía dudas de si lo que ella sentía e intentaba vivir era correcto. Y de hecho, en este caminito, para que veáis, hay como 3 momentos, ¿no? Que yo creo que son como importantes y que a ella le corroboran su espiritualidad, que uno es una gracia que ella tuvo muy grande en Navidad, cuando tenía 14 años, pues ella en 1886, el día de Navidad, después de la misa de gallo, ella misma lo cuenta, que ella tenía como una hipersensibilidad, ¿no? Era una niña pues demasiado sensible, muy llorona. De hecho, hay una parte donde ella pone que ella lloraba, luego lloraba por haber llorado. O sea, su sensibilidad era como, pues estaba a flor de piel, ¿no? Y era como su parte de lucha. Y entonces ella cuenta pues que ese día de Navidad recibió una gracia eficaz
en el momento le ayudó a hacerse fuerte, ¿no? Y de hecho ella pone una palabra súper bonita que pone que ella en aquel momento comenzó su carrera de gigantes, porque en aquel momento fue como en la vida espiritual de victoria en victoria. Fue una gracia que le hizo cambiar totalmente y por el cual esa gracia ella empezó a caminar este caminito. Y luego hay otra gracia, cuando ella ya está en el Carmelo, en 1891 creo que fue cuando tenía más o menos 18 años, pues que ella recibe una gracia especial porque ella ya había empezado a caminar por este camino, por esta espiritualidad que luego la iremos desarrollando. Y ella, pues como os he dicho, tenía dudas, ¿no? Porque era algo novedoso. Ella no tenía una persona que le estuviera guiando y diciendo, pues por aquí vas bien, por aquí vas mal, sino que era algo novedoso. Lo que ella sentía era contrario a lo que se vivía en aquel momento, ¿no? Porque ella sentía pues un camino de amor, de confianza, de mirar la misericordia de Dios, palpaba mucho el amor de Dios en ella y en aquel momento pues estaba mucho el janseanismo, que era todo lo contrario, era pues una herejía, ¿no? Que decía pues que solo se salvaban los que estaban predestinados y que Dios era justo, solamente se veía la justicia de Dios y entonces parecía como que pues si tú has cometido un error, luego lo tienes que pagar a Dios tal cual, ¿no? O sea, era una visión equivocada de la justicia de Dios, era como verla desde la justicia humana. Y por eso todo eso que ella sentía dentro era novedoso. Y ella recibe una gracia importante en un momento que hace unos ejercicios espirituales y un sacerdote le confirma, ¿no? La confirma en ese caminito y la lanza. Eso que ella tenía como tanto apuro porque no sabía si iba por buen camino o no, pues este sacerdote que se llamaba Padre Alejo Prou, pues la lanza por los mares de la confianza y el abandono y le dice que efectivamente su camino espiritual no estaba errado. Y luego tiene como una tercera gracia importante, que es cuando entra una de sus hermanas al Carmelo, su hermana Celina, y bueno, pues lleva como una libreta con escritos y con frases de la Sagrada Escritura, y ella comienza a leer y encuentra dos frases importantes, ¿no? Encuentra dos frases, una de la sabiduría, del libro de la sabiduría, y otra de Isaías, que son como la confirmación ya total pues a su caminito, ¿no? O sea, una es que la podéis buscar en Sabiduría 9, del versículo 4 al 16, pues que habla y que básicamente ya se centra en lo que dice, si alguno es pequeño, que venga a mí. Y de hecho ella pone, y yo fui, ¿no? Ella se puso en marcha porque entendía que el Señor le hablaba a ella. Y luego en Isaías 66, 13, que es ese versículo que pone, como una madre acaricia y yo os llevaré en mi regazo y os meteré sobre mis rodillas. Y por eso vemos que este caminito, o sea, esta espiritualidad de Santa Teresita no es como de segundas, ¿no? Porque yo creo que este es uno de los grandes errores, que se la ve como pues tan pequeña, tan frágil, que hay gente que piensa que es como una espiritualidad de segunda división. Y entonces hay gente que quiere como a los grandes santos y a los grandes teólogos. Hay que decir que Santa Teresita fue declarada por el Papa Pío XI como la mayor santa de los tiempos modernos. Pero aún así hay gente que como no la conoce le parece que Santa Teresita es como pues para como para gente frágil y para gente débil, ¿no? Como que es una santidad pues como de segundas, facilona, y de facilona no tiene nada. O sea, ya lo vamos a ver que este camino tiene unas exigencias y que no es nada fácil, o sea, se necesita de verdad una fortaleza espiritual, o sea, una fortaleza en el corazón para caminar por él. De hecho, ella, pues en su caminito, que luego lo veremos, ella induce al alma a vivir solo de la fe, que es una de las cosas que muchas veces nos cuesta, ¿no? Porque queremos como todo pues sentido, yo quiero sentir el amor de Dios, quiero sentir no sé qué, y vivir solo de fe nos cuesta un montón. Y es un misterio de Dios porque hace parte de su pedagogía divina, pero llega un momento en el que el alma tiene que vivir solo de fe. Y ella, en su caminito, lo primero que hace es eso, ¿no? Ayudarnos a vivir
de la fe en el amor de Dios para luego ofrecernos a ese amor y luego, una vez estemos ofrecidos, poder aprender cómo se vive aquella ofrenda, pues desde la confianza y el abandono. Es como una vida nueva, ¿no? Es como una vida nueva en la que efectivamente la confianza y el abandono son dos ejes principales, y es como un caparazón en el que se vive, ¿no? Y en el que se logra ver la vida y los acontecimientos y las personas desde eso, ¿no? Desde la confianza y el abandono. Y bueno, hoy nos vamos a centrar un poco en la primera parte de su espiritualidad, que es el deseo de Dios. A ver, este caminito, bueno, realmente ella nunca lo estructuró, o sea, esto lo han ido estructurando pues las personas que han ido estudiando acerca de ella, y luego, bueno, hay muchas maneras de estructurar el caminito. Hay un montón de estudios acerca de la espiritualidad de Santa Teresita. Yo he intentado hacer lo que buenamente puedo, pero si alguna vez, yo que sé, encontráis algún libro de un teólogo o de alguna persona que se haya especializado en la espiritualidad de Santa Teresita, yo de verdad que os lo recomiendo, porque creo que es una forma buena de conocerla. No leerla a ella, pues es fundamental también, pero como mucha gente no la logra entender, porque se queda como en los ejemplos y no logra trascender, pues hay libros muy buenos que explican su espiritualidad, y si alguna vez tenéis al alcance alguno, pues aprovecharlo y leerlo porque os va a enriquecer. Y bueno, este caminito es un proceso, ¿no? Y tiene sus exigencias, y Santa Teresita lo primero que hace, porque de hecho este caminito tenemos prueba de cómo ella lo empleó en sus novicias, o sea, no solamente que lo haya puesto este caminito, sino que además ella tuvo oportunidad como de experimentarlo en los demás, porque en un momento, al final de su vida en el Carmelo, pues la nombran ayudanta de maestra de novicias, y ella logra con sus novicias enseñarles este caminito. Y entonces ahí podemos ver, que es como en lo que yo más me estoy basando, pues no solamente el camino que ella ha dejado, sino cómo ella misma lo puso en marcha en las demás almas. Y una de las cosas que ella al principio hace para poder inducir al alma a caminar por aquí es buscar el deseo de Dios. O sea, esto es importante porque, a ver, toda alma, todos, tenemos en el corazón un deseo de infinito, ¿no? Un deseo de felicidad, un deseo de amor grande, un deseo de Dios, que todo eso se resume en la palabra Dios. ¿Y por qué? Pues porque el hombre ha sido creado para amar y ser amado. Y en esto sí que me quiero detener un poco, porque el hombre es creado, o sea, esto es fundamental entenderlo. Nosotros somos criaturas, no somos Dios. No, que esto mucha gente ahora se hace mucho lío, porque nos parece que como somos libres podemos crear todo, y tenemos que entender que Dios nos ha dado la libertad como uno de los mayores dones que tenemos, pero no somos Dios. Dios es el que crea y nosotros somos criaturas. Y mucha gente en esto se hace lío porque piensa que como es libre, pues puede autocrearse, ¿no? Y puede cambiar. Y hay cosas que tú puedes cambiar, evidentemente, y puedes elegir lo que quieras. Pero hay cosas que tú, si has sido creado así, pues has sido creado así. Hay gente que el otro día, os pongo un ejemplo, estábamos con un grupo de jóvenes y me hizo mucha gracia porque una chica preguntaba, bueno, ¿y yo por qué? Pues no, no soy del todo libre. ¿Pero por qué no eres libre? Porque yo algunas cosas las puedo decidir, pero otras no. Entonces ya le preguntamos, pero bueno, ¿y qué es lo que no puedes decidir? Y entonces ella decía, pues tú no puedes decidir con qué tipo de cabello nacer, con qué género nacer, si naces alto, si naces con los ojos azules. Y dices, pero a ver, ¿esto qué es? O sea, Dios te ha creado así y tú tienes que asumir de que tú eres la criatura y Dios es el creador. No. Y sobre todo lo que tenemos que entender es que la creación de Dios es una obra de amor. O sea, el hombre es amado en el primer momento, y porque es amado, es creado. No, o sea, San Juan de la Cruz decía que el mirar de Dios es amar. Cuando Dios nos crea es porque nos ama. Y si no, no te podría crear, porque Dios es amor. Hay mucha gente que a lo mejor ha vivido pues heridas fuertes, ¿no? Pues con sus padres.
Y hay gente que realmente no se siente amada ni por su padre ni por su madre. Y es difícil muchas veces hacerles entender esto, que aunque tú hayas nacido en un momento que a lo mejor por X motivo pues tus padres no te concebían en ese momento, ¿no? No tenían en su pensamiento y en sus planes que tú nacieras. Y hay gente que incluso está segura pues, de que su padre o su madre pues, no le quieren, ¿no? Les han abandonado y es un hecho objetivo. Pero es a veces como complicado hacerles entender y contarles esto de que aunque tu padre y tu madre, pues por X motivo, no te hayan engendrado, pues quizás desde el amor, Dios te ha creado desde el amor. Y para que tú puedas estar en el seno de tu madre, es porque Dios te ha puesto ahí, porque Dios te ha creado, ¿no? Y la creación de Dios es toda con amor. Si no estuviera el amor de Dios, Dios no te crearía. Por eso, efectivamente, el Génesis dice que Dios todo lo hizo bien, no hizo nada mal. Y lo que hace ahora tampoco lo hace mal. Por eso, tú, o sea, tú, la creación tuya con tu nombre y apellido es buena, porque Dios te ha visto, te ha amado y se deleita en ti, ¿no? Y por eso es importante entender esta parte, entender que la creación del hombre revela que es creado con un amor sin fin, o sea, con un amor ilimitado y gratuito, porque Dios nos ha creado gratis y nos ha creado para la eternidad, ¿no? Dios se ha implicado en su criatura para siempre. Esto es sencillamente precioso. O sea, saber de que Dios, al crearte, se ha implicado en tu vida para siempre. Y aunque tú le eches y aunque tú seas libre para dejarle, Él siempre va a estar contigo porque se ha como autoatado a ti. Al crearte, se ha atado a ti y ya no puede irse. Y aquí es importante hacernos una pregunta, ¿no? O sea, yo en mi vida me concibo así, con ese amor. O sea, yo realmente me concibo y cuando pienso, ¿no? Que Dios me ha creado por encima de mi padre, mi madre, de estas circunstancias, de la familia en que nací, yo qué sé, de todo eso. O sea, yo me concibo de que por encima de todo eso Dios me ha creado con un amor infinito. O sea, yo me sé amada, no digo me siento, sino me sé amada. Esto es una pregunta, por si la queréis apuntar y luego reflexionar. Y yo sí que os invitaría a que si luego lo reflexionáis y veis que en vuestra vida, pues a lo mejor no, pues yo no me siento amada así por Dios o no me veo así, no sé, no me concibo así, pues cero agobios, no pasa nada, pero es una gracia que hay que pedir. No, hay que pedirle al Señor de verdad sabernos amados por Él. O sea, sabernos de verdad cómo Él nos ha creado con amor, porque esa es una gracia que cambia la vida. O sea, te cambia profundamente, ¿no? Y ahí logras entender pues que por encima de la vida que te ha tocado vivir, de los sufrimientos que te ha tocado vivir, de las heridas de tu niñez, de tu adolescencia, de lo que te ha hecho tu padre, tu madre, yo qué sé, de tantas cosas, y a veces nos quedamos verdaderamente anclados a eso y hay gente como que le cuesta pasar la página. Si hay gente que efectivamente ha vivido cosas muy traumáticas y efectivamente tiene que hacer un proceso de sanación, y como no hacen ese proceso desde Dios, no pueden pasar la página. Y entonces, pues te encuentras a gente que, aunque ha pasado tiempo, aquello lo tienen verdaderamente marcado, ¿no? Y esta es una gracia pues, que nos ayuda a sanar eso, ¿no? Y a entender que por encima de todo, la creación de Dios es perfecta y yo hago parte de esa creación, ¿no? Y Dios me ha creado perfecta. Y como el principio es Dios y el fin del hombre es Dios, pues nos damos cuenta que el sentido de la vida del hombre es Dios. Y como Él es el que nos crea y nos crea para Él, para acabar en Él, pues cuando nos crea, pone ese deseo de Él en nosotros. O sea, fijaos si Dios es bueno y bondadoso, que para que podamos ir a Él y tener la verdadera felicidad y la vida eterna, no nos deja como a merced de nuestros apetitos y dice, bueno, pues yo te creo y aunque la salvación está en mí, ahí te dejo. Si quieres venir bien y si no, también. Dios no hace eso. Dios se implica para siempre en su criatura y entonces te crea, pero para que puedas ir a Él, como sabe que somos como somos y a la primera de cambio vamos a tomar el camino equivocado, pues Él pone en nosotros ese deseo.
ese deseo de infinito, de Dios, que hay mucha gente que a lo mejor no sabe poner la palabra Dios, y entonces tiene deseo de felicidad, tiene deseo de algo grande. Y de hecho, nosotros lo notamos como hay gente que tiene deseos de algo grande y entonces pues proyecta su deseo grande en comprar una casa, compra la casa y entonces ese deseo no está satisfecho. Entonces ya el deseo grande es comprarse una mansión. Y aunque se compre la mansión, tampoco está satisfecho, porque ahí nos damos cuenta que precisamente ese deseo de felicidad nunca se va a saciar con tantas cosas en las que nosotros ponemos pues nuestra vida, en cosas materiales, en una persona, en afectos concretos, en un trabajo, yo que sé, en tantas cosas, sino que ese deseo es deseo de Dios y solamente se verá saciado pues en la medida en que nos demos a Dios. Y por eso el hombre, ¿no? Esta Santa Teresita busca este deseo, ¿no? Busca este deseo en sus novicias, igual que nosotros tenemos todos ese deseo, e intenta como explotarlo, porque sabe que ese deseo está en el corazón de todos los hombres, por muy alejados de la iglesia que estén, por, yo qué sé, por muy lejos, por muy, no sé, hay gente que se declara agnóstica, atea y todo lo que tú quieras, pero ese deseo lo tiene en el corazón porque está escrito en nuestra carne, porque venimos de Dios y a Dios vamos. Y es importante entender esta relación con Dios, ¿no? Entender de que Él nos amó primero. Eso decía San Juan y es así. O sea, Él nos amó primero y porque Él nos amó primero, ha puesto este deseo en nosotros y nos impulsa para que nosotros le amemos. Él me ha amado y me llama a estar con Él, ¿no? Y la llamada de Dios se traduce en ese deseo. En ese deseo, de hecho, muchas veces, por ejemplo, en la vocación religiosa hay gente que dice, pero ¿y cómo escuchaste la llamada? ¿Y cómo fue? ¿No? Esa es una pregunta como muy típica cuando la hacen a religiosas o a sacerdotes. ¿Y cómo fue tu llamada? Y al final dices, pues hombre, yo creo que la mayoría de la gente de pronto no escucha una voz y dice, te llamo, sino que es un deseo que es totalmente insaciable y es tan grande, pues que al final te das cuenta que el único que lo puede saciar es Cristo. Y bueno, pues este deseo que es del que parte Santa Teresita, es importante descubrirlo en nuestro corazón, ¿eh? O sea, ahí hay que ponernos en marcha y decir, bueno, si yo no encuentro este deseo en mí, pues tengo que desempolvar, no sé, quitar todas las cosas que estorban y buscar este deseo, porque está. Todos lo tenemos, ¿no? Todos tenemos este deseo y es importante, al encontrar este deseo, sabernos amados por Dios. No, yo creo que la gran gracia es descubrir pues que yo soy criatura, que Dios es mi creador, que me ha creado por amor, y gozarme amando como criatura. O sea, no intentar ni querer amar como el creador, porque Dios es Dios y solamente es Él, ¿no? El gran error de nuestra cultura general, por lo menos aquí en España, pero yo creo que es en casi todo el mundo, es que jugamos como a ser Dios, ¿no? Y nos parece, estamos tan acostumbrados a hacer pues lo que queremos, a encontrar lo que queremos, que nos parece que hay cosas que son solamente de Dios y nos parece que nosotros pues también podemos hacerlas. Entonces como que jugamos a hacer Dios y por eso es difícil encontrar estos deseos porque nos creemos como superiores. Y entonces el decir, pues tú eres criatura, gózate de ser criatura, o sea, gózate de lo que eres y gózate de que tienes un Dios, de que tienes un Padre, de que tienes un Creador, de que te ha creado por amor y vive pendiente todo el tiempo de ti. Pero la gente que está como tan acostumbrada a querer ser Dios, ¿no? Y a controlarlo todo y a hacerlo todo y a que nada le salga mal, o sea, hemos llegado hasta este punto, que si yo quiero tener el hijo con estas características, pues me hago no sé cuántas pruebas y hago no sé qué para tenerlo, ¿no? Y al final dices, pues es que eso no es, porque crear solo le toca a Dios. Y entonces, claro, cuando no vives así, te cuesta gozarte como criatura, porque hace falta humildad. Pero el gran paso que tenemos que dar es ese, encontrar el deseo y gozarnos de ser criaturas y de amar como criaturas y gozarnos de que Dios sea Dios y de que Dios siendo Dios
está a mi alcance, de que está ahí para que yo le ame, para él amarme, para darme todo lo que necesito. O sea, ¿cuántas veces podríamos decir, pues yo realmente veo mi vida y ¿cuándo me ha fallado Dios? ¿No? Pues este momento difícil, ha sido difícil, muy difícil, ha sido complicado. Yo qué sé, pues tenemos nuestras cruces y nuestras circunstancias difíciles, pero realmente yo puedo decir en todo eso, o sea, pensarlo vosotros, que Dios me ha dejado totalmente. Yo no sé, pero estoy casi que segura que la persona que está unida a Dios se da cuenta de que no, de que Dios siempre ha salido pues a su alcance, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto inicial, que no voy, pues este deseo de Dios está en el alma, ¿no? Y como el alma es hecha a semejanza de Dios, pues la semejanza de Dios en nuestras almas es ese deseo, ¿no? Es ese deseo que nos hace desearle a Él tanto como Él nos desea a nosotros. O sea, es impresionante, yo puedo llegar a desear a Dios tanto como Él me desea a mí. O sea, es impresionante. Aquí nos damos cuenta que Dios nos ha amado con una locura. No sé, o sea, no sé qué palabra poner, pero que su amor es tan infinito que dices, pues efectivamente, aunque yo no encuentre amor en tal persona, en tal circunstancia, yo qué sé, en cualquier cosa, madre mía, ¿cómo me ha amado Dios? O sea, ¿cómo me ama Dios que yo le puedo desear tanto como Él me desea a mí? Y esta experiencia que ella hace pues con sus novicias y nos la deja al alcance. Y que vemos que Santa Teresita usa con sus novicias, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento cuando ella comienza a trabajar con sus novicias y encuentra este deseo? Pues mirad, lo primero que ella hace es, bueno, buscar el deseo en el alma y ver que este deseo se refleje en el prójimo, porque para que este deseo sea de verdad, tiene que ser un deseo que lleva como a servir, ¿no? Lleva a la unión de amor con Dios y a un servicio en el amor, a un servicio pues, con los que están a nuestro alcance, con nuestros prójimos, no con la señora que está a 500 pueblos, sino con la que tengo al lado, con mi familia, con mis seres queridos, con mis hijos, con mis padres, yo qué sé, con mi esposo, con mi esposa, pues con mis hermanas de comunidad, con esas personas que yo tengo al alcance. Por eso el caminito que dice Santa Teresita no es de quietismo, no es como, bueno, pues yo confío y entonces ya no hago nada. No, hay gente que se piensa que es así. Pues yo confío y entonces ya, vamos, no trabajo nada y qué va. En este camino hay mucha lucha y hay que trabajar. Y lo primero que ella ve para que este deseo de Dios sea el verdadero y no sea un deseo que nos parece que es el de Dios, pero no es buscar que ese deseo se refleje en los demás, ¿no? Y esta gracia que tenemos todos los bautizados es que es así, o sea, es matemático, porque todo cristiano es un hijo que va en camino hacia el Padre. Y entonces, en ese camino hacia el Padre, busca, porque el Padre nos hace participar de eso, busca que muchos más vayan con Él. Y entonces eso, pues aunque no podamos poner esa palabra concreta de yo busco la salvación de los demás, pero tu instinto es como ayudar, servir, estar con el prójimo, consolar al que sufre, tener compasión, y eso viene de este deseo de Dios, ¿no? Y es importante apoyarnos en este deseo, porque, mirad, hay momentos en la vida pues que quizás el Señor nos va a poner en momentos más difíciles, ¿no? En circunstancias, yo que sé, hay muchos momentos de verdadero dolor. Y hay gente que de verdad sufre, ¿no? Hay veces pues que tú escuchas a personas que tienen verdaderos sufrimientos y dices, madre mía, y yo me quejo de los míos. Si es que esta persona de verdad tiene un verdadero sufrimiento y yo al final estoy sufriendo por unas tonterías. Pero bueno, pues en esos momentos que el Señor nos pone pues en verdadero sufrimiento, ¿no? Y que son momentos difíciles y duros en la vida. El tener el recuerdo de este deseo de Dios es lo que nos va a ayudar a soportar todo eso, ¿no? A vivirlo con amor, porque el cristiano es el que sufre con alegría. El cristiano no es el que vive como en una estratosfera y entonces ya no sufre, que es un poco lo que pasa pues, con todo lo de la New Age y todo esto que parece que te sales del mundo y entonces ya vives
pues en una paz, en una tranquilidad, no sé, que son como que de pronto te va desde la realidad y vives una cosa que no es. El cristiano no intenta evadirse de la realidad. De hecho, la vida espiritual es la vida ordinaria y vida desde Dios, vivida espiritualmente. Por eso el cristiano no rehuye el sufrimiento, como muchas veces hacen todas estas meditaciones trascendentales y todas estas cosas, que intenta como que el alma, no sé, no piense en nada para que olvide todo y olvide los sufrimientos y salga como de la realidad. Pues el cristiano no busca eso, el cristiano busca sufrir, o sea, acoge el sufrimiento que le es dado por la vida misma, pero sufre con alegría, ¿no? Se goza mientras llora. ¿Y por qué puede sufrir con alegría? Pues puede sufrir con alegría porque vive con Dios. O sea, esta es la gracia que nos da Dios y este es el deseo que Dios nos da, no solamente en los momentos buenos, el deseo de Dios en los momentos difíciles se traduce en eso, en pasar sus pruebas con confianza y con alegría. ¿Cómo? Pues como se puede, porque muchas veces pues es más difícil y otras más fácil, pero se vive con paz. Lo vuelvo a decir, o sea, el cristiano es el que sufre con alegría, el que sufre con esperanza, el que siempre vive apoyado en Dios, el que encuentra la luz, ¿no? El que no se atormenta porque sabe que el problema no es suyo, el problema lo deja en Dios y eso le da una paz y un descanso en el que dices, bueno, pues yo tengo esta situación que me duele en el alma y no veo luz y me parece que es espantoso y no sé cómo voy a salir de esto, pero el cristiano es el que logra dejar eso en Dios, lo pone en sus manos y como que respira profundo y dice, bueno, pues yo lo abandono en ti. O sea, lo dejo en ti y vivo en paz. O sea, como que me libero de eso. O sea, intento buscar una solución, evidentemente, pero eso no me atormenta pensando en que yo tengo que encontrar la solución sí o sí, sino que yo lo dejo en manos de Dios y digo, pues, Señor, lo dejo en tus manos y ahí descanso. Estoy en paz, estoy tranquila, no me lo tomo como tan en serio para decir, pues esto es que me quita la paz y casi que no puedo ni respirar y pues eso me quita como la vida, no, sino que bueno, pues me hace sufrir, lo llevo como puedo y lo dejo en Dios, porque sé que Él lo solucionará. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero confío en el que Él lo va a solucionar. Y Santa Teresita sabe que en los comienzos de la vida espiritual este deseo de Dios, pues muchas veces no es ni muy fuerte, ni muy puro, ni muy sólido, y que muchas veces como que tenemos secretas ataduras dentro del corazón que no son deseo de Dios, ¿no? Y este deseo es importante liberarlo de todo lo que pueda camuflarlo, ¿no? Es importante como quitar, ¿no? Como cuando tú estás en una habitación y está sucia y entonces dices, pues yo quiero poner aquí, no sé, este florero para que se vea. Y entonces dices, pues primero tendrás que quitar todo lo que hay para que cuando no haya nada tú entres a la habitación y tus ojos se plasmen en aquel florero. Pero si tú entras a la habitación y ahí hay 500.000 chunches, pues aunque esté el florero, es que ni te enteras, porque hay tal cantidad de cosas. Y entonces eso pasa también en la vida espiritual y pasa en el corazón del hombre. O sea, el corazón del hombre tiene tal cantidad pues como de apeguillos, de cosillas que vamos teniendo ahí y que las vamos guardando, consintiendo, acariciando, que a veces nos es muy difícil dejarlas, ¿no? Y sobre todo, es curioso, pero cuando tenemos algo grande que sabemos que es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? A veces nos es más fácil cortar con eso y decir, pues es que yo sé que esto no puede ser. Con esas cosas grandes que de verdad suponen un renunciamiento, pero entendemos que eso no puede ser y lo cortamos. Y a veces nos cuesta más cortar con pequeños hilitos. No, San Juan de la Cruz tiene una frase, vamos, un ejemplo que mucha gente lo conoce, pero es que da una luz impresionante, que él dice, bueno, si tú tienes un pajarito y imaginaros, ¿no? Le atas la patita pues con un hilo muy fino y luego le atas la otra patita con una cuerda grande. Entonces dices, vale, tú puedes cortar la cuerda grande, pero ¿qué más da?
si al final ese hilo fino no le va a dejar volar, porque aunque eche vuelo y aunque se ponga, va a llegar un momento en el que el hilo le va a hacer otra vez caer, porque no va a poder volar. Entonces él dice, pues ¿qué vas a tener una cuerda grande que un hilo fino? Si no vas a poder volar, tienes que cortarlo todo para ser libre. Y bueno, y Teresita como maestra espiritual nos muestra que hay que liberar ese deseo de todos esos hilitos, y para eso es importante ir educando nuestro corazón en escoger a Dios, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y yo cómo corto esos hilitos? ¿Cómo sé yo? Primero, ¿qué hilitos tengo? Porque ese es el primer paso, pedirle luz a Dios para reconocer y decir, bueno, pues yo tengo estas ansias de felicidad, estas ansias de Dios, estos deseos grandes de Él, pero yo cómo sé si hay cosas que me impiden llegar a Él, ¿no? ¿Cómo sé que hay cosas que me quitan la libertad? Y bueno, pues muchas veces hay gente que le cuesta, hay gente que tiene más conocimiento propio y como que logra identificarlo más. Pero hay gente que sobre todo estas cosas pequeñas sí que nos pasan a todos y nos cuesta, ¿no? Tenemos que pedirle luz a Dios para que Él nos ilumine y podamos ver esas pequeñas cosas pues que a lo mejor no son de su agrado y a lo mejor no están en la voluntad de Dios y a lo mejor nos alejan de Él. Y bueno, para ir caminando en eso, pues que es importante educar nuestro corazón en escoger a Dios, ¿no? En todas las oportunidades de nuestra vida que tenemos para elegir, que son muchísimas, no solamente elegimos cosas grandes, elegimos también cosas pequeñas. Pues en todas esas oportunidades, educar nuestro corazón para escoger a Dios y escoger con fuerza. Esta es una cosa muy característica de Santa Teresita y de su caminito, porque ella nos enseña cómo a elegir, pero con vehemencia, ¿no? A tener fuerza de voluntad y a decir, bueno, pues yo estoy o no estoy. O sea, es sí o es no. ¿Quiero ser santa o no quiero ser santa? O sea, ¿me pongo en este camino de verdad o no me pongo de verdad? Y es importante, ¿no? Tomarse esta vida espiritual en serio, porque hay gente como que le parece que todo tiene un punto intermedio. Y dices, pues no, hay cosas en las que el punto intermedio no está, porque el punto intermedio significa, o sea, 2 puntos, mediocridad. Y hay veces, ¿no? Que mucha gente pues acaricia mucho como los puntos intermedios, porque le parece que no tiene que ser ni blanco ni oscuro, ni frío ni caliente, y se queda en ese punto intermedio y no se da cuenta que ese punto intermedio es la tibieza y es la mediocridad. Y Santa Teresita, una de sus cosas muy características es escoger con fuerza, o sea, sin titubeos. Si tú ves pues que esto es lo que Dios quiere y tú quieres ir por el camino de Dios, pues escoge con fuerza, ve educando tu corazón, porque habrá muchas veces en las que caigas, pero no te desalientes, o sea, educa tu corazón, hazte fuerza para ir escogiendo a Dios en todo momento. Y emprender ese camino para ir quitando todos esos hilitos, o sea, todos esos polvillos que hay dentro de nuestro corazón y liberar y dejar solamente el deseo de Dios. Y bueno, pues emprender ese camino sin detenernos, ¿no? Sin detenernos en otras cosas. Escoger resueltamente entre el todo y la nada. De hecho, Santa Teresita decía que todo lo que no es Jesús es mentira. Eso le decía a sus novicias, pues dándoles a entender de que todo aquello que no es Jesús, pues mira, no cuenta. O sea, es blanco o es negro, es Jesús o lo otro no es nada, porque como tú intentes meter un poquito de Jesús, un poquito de lo otro, pues al final te armas ahí un melocotón. Y entonces ella dice, todo lo que no es Jesús es mentira. Y también dice, solo Jesús es, todo lo demás no es. Y bueno, suena un poco así, ¿no? Un poco como exigente, pero es que realmente el camino de Santa Teresita es exigente. Por eso ya veis, no sé, de vacilón y de espiritualidad como aniñada, no tiene nada, nada. O sea, es una espiritualidad fuerte en la que la primacía absoluta es para Dios. La primacía absoluta de Dios en nuestra vida. O sea, tenemos que darle en nuestra vida el lugar a Dios que le corresponde.
Y eso es fundamental en su espiritualidad, en la espiritualidad del caminito, que es lo que hemos visto hoy, lo del deseo de Dios. Es fundamental darle a Dios el lugar que le toca y decir, bueno, pues yo en mi vida tengo esta serie de prioridades, pero mi primera prioridad es Dios. Y de acuerdo a esa primera prioridad, subordino todo lo siguiente. Y entonces, de acuerdo a esa elección de vida que yo hago por Dios, pues vienen todas las otras elecciones que tengo que hacer, todo lo otro que tengo que elegir, ¿no? Y por eso es importante darle la primacía absoluta a Dios en nuestra vida. Y bueno, ya para terminar, una de las últimas cosas que podemos decir no, son pues las tentaciones que se viven en estos comienzos de la vida espiritual. En este buscar el deseo de Dios e intentar quitar todo aquello que puede opacar o quitarnos ese deseo de Dios, pues en ese camino emprendido yo creo que pueden haber dos tentaciones importantes, ¿no? Que, bueno, pues sabiéndolas podemos estar como un poco más atentos. A ver, el caminito de Santa Teresita es fundamentalmente un camino de humildad, ¿no? Aquí hace falta mucha humildad, ¿no? Poner el corazón no significa que tengas que ser humilde y que entonces, no, pues yo como me doy cuenta que no soy humilde, pues entonces ya no voy por este camino. Pues no, hija, tranquila, no pasa nada. Hay que emprender el camino, pero es importante intentar vivir en la humildad. Y bueno, una de las primeras tentaciones frecuentes es como la necesidad de experimentar para creer. Hay personas que como que necesitan tocar, palpar, saber, estar totalmente seguros, saber que eso que les están diciendo es así y es verdad. Incluso hay gente, que todavía es peor, que no solamente necesita la parte sensorial, sino que necesita razonar todo. Y entonces necesita como meter a Dios dentro de sus límites en su coeficiente intelectual, que nuestro coeficiente intelectual, nuestra inteligencia es muchísimo más pequeña de la que tiene Dios, ¿no? La sabiduría del Señor es infinita, pero muchas veces necesitamos como que Dios pase por nuestro aro. Y ahí es importante abandonar eso y decir, pues yo quiero creer y no necesito que todo me cuadre matemáticamente y no necesito sentir y saber que eso es así, que Dios me dé una gracia ahora mismo para que yo esté segura de que este es el camino verdadero. Pues no, porque Dios algunas veces las concede, pero otras veces no. Y es verdad que muchas veces el Señor es tan bueno que nos las concede para confirmarnos y como que se pone en nuestro lugar y se abaja y entonces nos concede esas gracias. Pero no hay que tentar al Señor, no hay que confiar en Él y decir, bueno, pues yo quiero caminar por este camino, yo quiero ir quitando todo lo que me pueda pues desviar del camino hacia la santidad, del camino hacia Dios, porque yo quiero ser feliz y quiero vivir en paz y quiero vivir libre. Y entonces, pues yo me fío e intento caminar hacia Él, ¿no? Y bueno, y la segunda tentación, todavía más común que la primera, es el desaliento. Hay gente que esto le supone una gran batalla, porque como se ven pobres, y bueno, pues se ven que a lo mejor yo ahora decido emprender un camino y digo, bueno, pues yo quiero ir hacia Dios. Y entonces, yo qué sé, intento frecuentar los sacramentos, rezar alguna devoción, el Santo Rosario, ir a misa, tener ratos de lectura espiritual, yo qué sé, ayudar al prójimo. Entonces hay gente que se pone en marcha, pero cuando ve sus debilidades, sus fragilidades, incluso sus pecados, y cae, entonces ya como que se viene totalmente abajo y piensa que entonces ya no puede, porque siempre va a caer, porque no puede, porque ve más su pecado que la gracia de Dios. Entonces se vienen abajo y ahí pues es importante no desanimarnos, saber que esto es un camino espiritual, pero que la meta es Dios y que la meta no es solamente en el cielo, o sea, nuestra gran meta evidentemente es en el cielo, pero aquí ya vivimos una vida impresionante, ¿no? Aquí ya vivimos una vida llena de Él, una vida impresionante. Entonces, esa recompensa de Dios la empezaremos a vivir aquí y ahora. Y por eso, pues nada, cuando el desaliento venga a vosotros, a tocar vuestra puerta, pues aferraros a Dios y decir, no, o sea, yo tengo el deseo de Dios, tengo este deseo de Él,
permanezco en Él y digo, bueno, pues si yo ahora estoy desalentada, me vengo abajo, confío en Él, porque sé que aunque yo esté así y aunque vea mi pecado que voy a volver a caer, etcétera, confío en la gracia de Dios y sé que al final Él verá mis esfuerzos y me dará, ¿no? Me dará como una recompensa. Y bueno, yo creo que por hoy ya lo dejamos, ya hemos terminado hoy la charla. Así que bueno, ya si tenéis alguna pregunta,